Ya, chicos, ¿se me escuchan? Sí, ¿no? Ok. Entonces vamos a retroalimentar lo que habíamos mencionado, ¿no? Entonces, Aristóteles fue el primero, ¿ok? Fue el primero en Grecia, ¿está bien? A ver, creo que voy a esperar que se conecten los demás. Profe, ¿me confirma que ya están todos? Todavía falta, ¿no? Sí, comience nomás, profesor. Ya, listo. Entonces, nos habíamos quedado que Aristóteles había sido la primera persona que va a hablar sobre literatura, ¿cierto? Aristóteles. En su libro, La Poética. Profe, ¿me permite compartir, por favor? Listo, genial. Ya, ok. Se ve lo que he compartido, ¿cierto? Listo. Entonces tenemos aquí el tema que vamos a hablar el día de hoy, que son los géneros literarios, ¿ok? Si usted va para Villarreal, si va para San Marcos, cualquier universidad, va a encontrar este tema sobre los géneros literarios, ¿ok? Esos géneros literarios, como el mismo nombre dice, eh, van a ser aquellos que se van a encargar de, van a ser aquellos de dividir, de clasificar las distintas obras literarias. A ver, para que me pueda entender, a todo el mundo le gusta la música, ¿cierto? Pero tengo una pregunta, ¿todas las músicas son iguales? No, si te das cuenta, hay distintos tipos de música, ¿cierto? Por ejemplo, la salsa, la cumbia, rock, electro, ¿no? Y cómo yo lo he dividido los distintos tipos de música en géneros musicales, ¿no? Yo he dividido estas músicas en distintos géneros musicales, porque no todos son iguales, algunas son lentas, algunas son más rápidas. Igual, en las obras literarias hay tantas obras literarias, pero todos no son iguales. Algunas están escritas de diferentes maneras, algunas están, tocan otros temas, ¿ok? Tienen otro estilo. Para poder yo clasificar a todas estas obras literarias, lo voy a dividir en géneros literarios, ¿ok? Y ya hemos dicho, ¿quién fue el primero que va a hacer este estudio, esta división de géneros literarios? Lo va a hacer Aristóteles, ¿ok? Él va a ser el primero en dividirlo. ¿Está bien? Aristóteles. Entonces, la pregunta que viene acá, ¿para qué me sirven los géneros literarios? Ya te lo dije, los géneros literarios me sirven, me voy a agrandar para que se pueda ver mejor, los géneros literarios sirven para clasificar, o sea, clasificar. Un sinónimo de clasificar, ¿cuál podría ser? ¿Qué me dice? Un sinónimo de clasificar, ¿cuál podría ser? Agrupar. Agrupar, perfecto. Clasificar, agrupar, organizar, dividir. Estoy colocando sinónimos nomás, ¿ok? Dividir las distintas obras literarias que hay, ¿ok? O sea, gracias a los géneros literarios voy a poder clasificarlos, dividirlos. Voy a darme cuenta que en este género están todas las poesías, en este género están todas las obras de teatro, en este género están los ensayos, en este género están las obras épicas, las obras de un héroe que va a realizar una hazaña. O sea, voy a dividirlo en distintos géneros, ¿ok? Según su estilo, como dice acá, su forma, su escritura, su fondo, ¿ok? Entonces, vamos a ver que los géneros literarios me van a servir para ello, ¿ok? Para dividir, para clasificar los distintos géneros literarios, ¿ok? Ahora, ¿quién te dije que fue el primero en hablar? Fue Aristóteles, ¿cierto? El primero en que va a dividir, ¿ok? Los géneros literarios. Aquí está, ¿no? Aristóteles, este hombre que vamos acá, es una representación de Aristóteles, ¿ok? Pero no es el único, ¿ok? No es el único que va a hablar sobre los géneros literarios. Va a haber otro hombre, ya mucho después ya, un alemán. ¿Y quién es este señor? Es un filósofo que también va a tocar mucho de la literatura. Es Hegel, ¿ok? Este filósofo alemán también va a hacer una división posterior a la de Aristóteles, ¿ok? Muy bien, los géneros aristotélicos son los géneros que va a plantear Aristóteles, por eso se llama géneros aristotélicos. Pero también se le conoce con otro nombre. ¿Con qué otro nombre se le conoce a los géneros aristotélicos? Se le conoce como los géneros clásicos. ¿Ok? ¿Alguien me puede decir por qué a los géneros aristotélicos, sentido común, se le podrá conocer como géneros clásicos? ¿Alguien se acuerda por ahí?
Te soplo. ¿Aristóteles de dónde era? Grecia. De Grecia. ¿Y cómo se conoce a Grecia? Como una cultura Clásica. clásica. Recuerda que Grecia y Roma, no te olvides, son las culturas clásicas. Y como son las culturas clásicas, ¿ok? Y Aristóteles va a crear esta división en Grecia, estos géneros se le va a conocer también como géneros clásicos. O sea, si usted escucha cuáles son los géneros clásicos, se están refiriendo a los géneros aristotélicos. ¿Ok? En cambio, los géneros planteados por Hegel se le va a conocer como géneros modernos, porque obviamente se va a plantear en la Edad Moderna, mucho después todavía, más de 1000 años después. ¿Ok? Vamos a enfocarnos primero con los géneros de este hombre, de Aristóteles, géneros aristotélicos, que también se le llama géneros clásicos o también géneros antiguos, porque se dio en la Edad Antigua. ¿Ok? Toda esta clasificación de los géneros literarios va a plantear en su obra Poética, ¿ok? No te vayas a olvidar. Pregunta de examen, ¿ok? Ha venido varias veces. ¿Cómo se llama el libro donde Aristóteles habla sobre la teoría literaria? Poética, ¿ok? Poética, así se llama. Aristóteles lo plantea en su obra Poética, ¿ok? ¿Y cuáles son estos géneros? Los tres primeros géneros. Mira, aquí voy a hacer un paréntesis. Si te das cuenta, aquí en el género, los géneros clásicos dice lírico, épico y dramático. Estos son los tres géneros aristotélicos, ¿ok? En cambio, en los géneros modernos tenemos el género narrativo y el género expositivo. Si usted va a la Universidad Villarreal, aquí hago una diferencia de acuerdo a la universidad que usted vaya a ir. Si usted va a la Universidad Villarreal, va a tomar estos 5 géneros. Para la Villarreal, lírico, épico, dramático, narrativo y expositivo son géneros literarios. Para la Universidad Villarreal, para su examen de la Villarreal. Pero si usted va a San Marcos, no va a la Villarreal, va a San Marcos, no va a tomar los géneros modernos, solamente va a tomar los géneros aristotélicos. O sea, ellos van a hacer su división de sus obras con estos 3 géneros, lírico, épico y dramático. Profe, ¿y el género narrativo? El género narrativo va a estar incluido dentro del género épico. ¿Ok? Por ejemplo, si tenemos una novela, ¿no?, de La ciudad y los perros, de Mario Vargas Llosa. Esta novela, según San Marcos, está dentro del género épico. ¿Ok? Pero según Villarreal, está dentro del género narrativo. Vuelvo a aclarar, según la universidad que vayas a ir, la Villarreal, según la Villarreal hay 5 géneros, los aristotélicos y los modernos. Y la San Marcos solamente los clásicos, ¿ok? De acuerdo a la universidad que usted vaya a ir. Chicos, cualquier duda que tengan, no duden en preguntar en el chat, cualquier cosa que no haya Profesor, quedado claro, disculpe, pregunten por favor. estos casos que ha dicho son solamente en estas dos universidades, no hay otros. Sí, solamente en estas 2 universidades, hija. En la San Marcos más que nada, porque todas las universidades siguen estas 2, los clásicos y los modernos, los dividen en 5 géneros literarios. Pero especialmente la San Marcos es la única que divide en 3 géneros nomás, en 3 géneros. ¿Ok? Un momento, Juan, lo planteo después, ¿ok? Muy bien. Entonces tenemos los géneros aristotélicos, que son 3, género lírico, épico y dramático. Comenzamos con los aristotélicos. Pregunta, ¿alguna vez en tu vida has hecho una poesía? Quizás, no sé, para tu mamá, para tu papá, para el colegio, de repente para alguien que usted ha una declaración, de repente con un poema, quizás. Si alguna vez usted ha hecho una poesía, ¿okay? Ese poema que usted ha hecho, va a estar dentro del género lírico, ¿ok? Todos los poemas, toda la poesía va a estar dentro del género lírico, ¿ok? O sea, todo poema, cualquier obra, un poema de Vallejo, un poema de Neruda, un poema de Eguren, un poema de Garcilaso, cualquier poema va a estar dentro del género lírico, ¿ok? Género lírico. A ver, un momentito. Gracias, Amarilis. Poética, ajá. El libro donde vamos a hablar sobre la primera persona que va a hablar sobre teoría literaria va a ser Poética, ¿ok? O sea, va a ser el primer teórico Aristóteles. Y ahí van a hablar sobre los géneros literarios. Gracias, Amarilis. Entonces, la poesía, todas las poesías van a estar dentro del género lírico, ¿ok? Si tú te das cuenta, si alguna vez has leído un poema,
te vas a dar cuenta que la poesía tiene rima, tiene métrica. Lo vamos a ver ya en un momento, ¿ok? Ahora, dentro del género épico vamos a encontrar un héroe, va a relatar una historia de un héroe realizando una hazaña, ¿ok? ¿Qué es una hazaña? Una hazaña es algo extraordinario, algo que normalmente no se hace, ¿no? Algo totalmente diferente, algo totalmente épico, ¿no? Por eso está dentro del género épico, algo muy complicado de hacer y nuestro héroe lo va a hacer, ¿no? De repente destruir, luchar contra un dios, destruir un ejército, ¿no? Marcar un antes y un después. Claro, como dice la señorita Rosemarie Martínez, como la Odisea, ¿no? Odiseo lucha en contra de un cíclope, en contra del dios Poseidón, indirectamente, no directa, sino indirectamente, vence bastantes enemigos, ¿no? Y sobre todo, que es muy inteligente, ¿no? Recuerda que dentro de las obras del género épico vamos a encontrar un personaje, un héroe, que va a tener una cualidad extraordinaria, una cualidad totalmente sobresaliente, ¿no? Superlativa. Por ejemplo, Aquiles era fuerte, Odiseo era inteligente, ¿ok? Y en el género dramático vamos a encontrar todas, así como en el género lírico encontramos todas las poesías, en el género dramático encontramos todas las obras de teatro, ¿no? Todas las obras de teatro. Quizás alguno de ustedes alguna vez ha asistido a una obra de teatro o ha actuado quizás, ¿no? Y las obras de teatro obviamente se escenifican, se dramatizan, ¿ok? Viene esa palabra, dramatizar, actuar, escenificar. Por eso se llama género dramático. Y todas las obras de teatro pertenecen al género dramático, todas, ¿ok? Muy bien, entonces esos son los tres géneros aristotélicos. Después vienen los géneros modernos, ¿ok? Los géneros modernos o los géneros de Hegel, voy a poner de Hegel acá, que es el filósofo que va a hablar sobre ello. Tenemos al género narrativo, que es una narración que puede ser real o ficticia, ¿no? Cuando hablamos de real, cuando hablamos de una historia real, no estamos diciendo que sí o sí todo tal como está en la historia pasada, no. Sino cuando hablamos de algo real, estamos hablando de que la historia se basa en algo que sí sucedió, en algo real. Ya después el autor puede crear cosas que no sucedieron, ¿no? Pero sí se basa en algo real. Por ejemplo, la Ilíada, que obviamente está dentro del género épico, pero la Ilíada también se considera objetiva, algo real. ¿Por qué? Porque la guerra entre Grecia y Troya sí existió, sí hubo, históricamente sí sucedió, ¿ok? Pero obviamente los hechos de que los dioses participaron indirectamente, ¿no? De que Aquiles era un semidios y todo ello, eso sí es ficción, ¿no? Pero lo que se sucedió en la guerra sí hubo, ¿no? Por eso se basó en algo real, ¿no? Y por último, el género expositivo, ¿ok? Es argumentar una teoría, ¿ok? Argumentar una teoría, argumentar una idea, ¿ok? Argumentar una teoría, argumentar una idea. Aquí encontramos los ensayos, ¿ok? Aquí encontramos los ensayos. Me imagino que tiene algún hermano mayor que de repente está en la universidad, un familiar. Esa persona, para que saque su título, va a tener que presentar una tesis, ¿ok? Y como va a tener que presentar una tesis, esa tesis es un ensayo, ¿ok? O sea, todos alguna vez vamos a hacer o hemos hecho una tesis, ¿no? Para sacar nuestro título. Usted lo va a hacer, ¿no? Usted lo va a hacer. Y esa tesis va a ser de acuerdo a su carrera, ¿no? Ya, lo mencioné a grosso modo, ahora sí vamos a enfocarnos un poco más en cada uno de ellos. Primero, el género lírico. Vamos a hablar de los tres primeros géneros aristotélicos. A ver, vamos a ver acá. Los tres primeros géneros aristotélicos. Tenemos el género lírico. Ya mencionamos, a ver, a ver si estuviste atento. Pregunta para Juan Arirama. Juan Arirama, en el género lírico encontramos a qué tipo de obras. A todas las que, a todas las obras de teatro, a todos los cuentos y novelas, a todas las poesías. ¿Qué encontramos en el género lírico, Juan? ¿Obras de teatro, poesías o novelas? ¿Cualquiera de las tres? Cualquiera de las tres. Poesías, novelas u obras de teatro. ¿Qué encontramos en el género lírico?
Ah, No te preocupes, doctor, si te olvidaste. Las poesías, ¿ok, doctor? Aquí en el género lírico encontramos todas las poesías. Se llama lírico. Lírico viene de lira, ¿ok? Antiguamente cuando los poetas declamaban, tenían un instrumento musical, que era una lira, un instrumento de cuerda, ¿ok? Que lo puedes reconocer que algunos querubíes, algunos ángeles, en algunas películas bajan con su lira, un instrumento que tocan ellos, ¿no? Ya, y de ahí viene, ¿no? El género lírico. Aquí encontramos todas las poesías, ¿ok? El género lírico es subjetivo. ¿Qué significa que es subjetivo? O sea, que va a expresar tu mundo interior, tus sentimientos, las emociones, ¿ok? Va a ser subjetivo, va a expresar las emociones y sentimientos del autor. Va a mencionar su mundo interior, ¿no? Cuando está enamorado, cuando es correspondido, cuando no es correspondido, la muerte de un ser querido, muchas cosas va a expresar el poeta, ¿no? En el género lírico. Y hay dos formas de escritura, muchachos, hay dos formas de escritura. ¿Versos? Verso, ¿y cuál es el otro? ¿Prosa? El género lírico está escrito en, como dice su compañero, ¿Versos y verso. prosa? Claro, el género lírico, verso. ¿Qué significa verso? Que va a tener rima. Ahora que está de moda las batallas de gallos, te has dado cuenta que en el freestyle, cuando ellos rapean, siempre tiene que tener rima, ¿no? Siempre tiene que tener rima, ¿no? Por ejemplo, yo voy a rimar, ¿no? Yo soy el profesor de literatura y las casualidades de la vida, mi apellido es Segura. Voy a quitar de tu mente toda la basura y voy a incluir toda la cultura. Entonces yo estoy rimando, ¿no? Con ura, ura. Bueno, algo así, pero más trabajado, obviamente que el poeta lo trabaja mejor. Utilizaban los poemas, ¿no? Utilizaban los versos, utilizaban la rima, utilizaban la métrica, ¿ok? La poesía va a tener métrica. ¿Qué significa? Que cada verso va a tener que medirse, ¿no? Con cuántas sílabas tiene. Es un trabajo un poquito más profundo, ¿no? No es como ahora, ¿no? Que ahora tú escribes un poema y no importa cuántas sílabas tiene. Antes tenía que seguir un orden, tenía que seguir una regla. Por eso no cualquiera era poeta, y no era sencillo hacer poemas, ¿ok? Entonces va a estar escrito en verso. En cambio, si usted alguna vez lee un cuento, una novela, te vas a dar cuenta que todo está de corrido, y no tiene rima, no tiene nada. A eso se le llama prosa, como lo mencionó por ahí nuestro compañero, ¿ok? A ver, vamos con los géneros musicales de nuevo. Mi género musical preferido mío es la salsa. Pero tengo una pregunta, ¿todas las salsas son iguales? ¿O hay salsas diferentes? Si usted ha escuchado, hay salsas diferentes, ¿no? De repente su papá escucha la salsa ¿Para bailar? La salsa de Héctor Lavoe, ¿no? La salsa dura, ¿no? La salsa antigua. Pero de repente usted que escucha la salsa moderna de Daniela Darcourt, de Yosimar, la salsa perucha, de repente por ahí alguien escucha la salsa cubana, escucha la timba, de repente por ahí escucha la salsa sensual. Entonces, ¿qué quiero llegar con esto? Que dentro de un mismo género también hay diferencias, ¿no? O sea, dentro de un mismo género también hay diferencias. Y lo mismo pasa en los géneros. En el género lírico van a tener subgéneros o especies, voy a colocar acá, subgéneros o especies. ¿Qué significa? Que dentro del mismo género lírico va a haber diferencias. Por ejemplo, vamos a ver estas especies del género lírico. Entonces, todo lo que vamos a ver ahorita van a estar dentro del género lírico. Van a ser poemas que van a estar dentro del género lírico, pero van a tener ciertas diferencias. Y ustedes la van a ver, ¿ok? Por ejemplo, si usted alguna vez va a crear un poema donde va a alabar, va a expresar admiración sobre algo, sobre alguien, ¿no? Este tipo de poema se va a llamar oda. Lo voy a colocar acá. Expresa admiración, coma, exaltación, coma, alabanza. Ahorita lo corrijo, alabanza, exaltación, alabanza, admiración sobre alguien. Sobre algo o sobre alguien, no necesariamente sobre una persona, sino también sobre la vida, la naturaleza. Entonces, si va a haber un poema donde va a expresar admiración, exaltación, alabanza sobre algo, sobre alguien, eso va a ser una oda, ¿ok? Por ejemplo, el escritor español
Fray Luis de León escribió Oda a la vida retirada, que es alabanza, admiración a la vida retirada. ¿Ok? Él planteaba que el lugar indicado de descanso era el campo, ¿no? No sé si de repente alguno de ustedes es de provincia, sus padres son de provincia, y no sé si ha pasado cuando has viajado a provincia, al campo, a la naturaleza, te sientes en paz, te sientes como el lugar, wow, más tranquilo, donde quisieras vivir, y cuando regresas a Lima como que no quieres. Bueno, algo así le pasaba a Fray Luis de León, ¿no? Él planteaba que los lugares así donde está la naturaleza, el campo, es el lugar indicado para la persona, ¿ok? Alababa la naturaleza. Aquí también hay otra obra, que la voy a colocar por aquí, que se llama Oda a la Libertad. La voy a colocar acá. Oda a la Libertad, que obviamente va a exaltar la libertad, ¿no? Esto lo va a escribir esto lo va a escribir Mariano Melgar, ¿no? Oda a la Libertad, el poeta de los Yaravíes. ¿Qué va a exaltar la libertad? Entonces, si un poema es admiración, va a exaltar a algo o a alguien, es una oda. Si este poema va a hablar sobre amor, ¿ok? O desamor, puede ser un amor correspondido o no, este poema va a ser un madrigal, ¿ok? Es un poema de temática amorosa, ¿ok? Si este poema va a tocar el amor, ¿ok? Puede ser correspondido o no, va a ser un madrigal, ¿ok? Aquí tenemos una obra del poeta chileno Pablo Neruda, un poemario, perdón, que se llama 20 poemas de amor y una canción desesperada, ¿no? El más famoso es el poema número 20, ¿no? Que dice, puedo escribir los versos más tristes esta noche, ¿no? Es un poema un poco desgarrador y muy conocido de Pablo Neruda, ¿no? Pero si el poema trata sobre un dolor, expresa un dolor por la muerte de un ser querido, sabemos que lamentablemente por estos tiempos de pandemia, estoy seguro que más de uno hemos perdido un familiar, claro, yo también he perdido un familiar, y de repente nosotros decidimos hacer un poema, ¿no? Con el dolor que sentimos en ese momento por la muerte de un ser querido, es una elegía, ¿ok? Si es un poema por la muerte de un ser querido, es una elegía. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿no? De coplas por la muerte de su padre, de Jorge Manrique, ¿no? Que escribió estas coplas por la muerte de su padre, ¿no? Y que habla de muchas cosas muy interesantes. Una de ellas que la vida es fugaz, ¿no? La vida está ahí y después se va, ¿no? Un poema muy interesante. Y es una elegía, ¿no? Porque es el dolor por la muerte de un ser. Y ahora tenemos a Garcilaso de la Vega, que va a crear una especie literaria que se va a llamar égloga. Égloga, ¿ok? Va a expresar el amor, pero no cualquiera el amor pastoril, el amor entre pastores, ¿ok? El amor entre pastores. O sea, la égloga va a ser un tipo de poema pastoril que va a relatar el amor entre pastores. Y normalmente el amor que siente hacia una mujer lo va a relacionar con la naturaleza, ¿no? El cuerpo, la belleza, la forma de ser lo relaciona con las hojas, con la suavidad de la corteza de un árbol, todo ello, ¿no? Entonces hay un poema relacionado con el amor entre pastores, es una égloga, ¿ok? Y por último, hay más, pero estamos enfocándonos según los temarios, ¿ok? La epístola, ¿no? ¿Qué es una epístola? Es un poema que puede tocar cualquier tema, pero ha sido enviado en una carta. O sea, es un poema que va a ser enviado en una carta, ¿ok? Va a ser un poema que va a ser enviado en una carta. Por ejemplo, hay una epístola que se llama Epístola a Abelardo, que la escribió Amarilis, ¿ok? Amarilis es una poetisa peruana que escribió Epístola a Abelardo. ¿Quién era Abelardo? Abelardo era un escritor español, ¿ok? Que no, su verdadero nombre no era Abelardo, su verdadero nombre era Lope de Vega. Y Amarilis sentía una gran admiración sobre este escritor, sobre ese dramaturgo, poeta, y le escribió expresando su amor en una carta. Lope de Vega, cuando recibe la carta, lo publica en uno de sus libros, esa carta que le envía Amarilis, y se convierte en reconocida, ¿no? En un reconocimiento total hacia Amarilis. Y es una epístola, porque como te dije hace un momento, fue enviada en una carta. ¿Ok? Tenemos entonces Epístola a Abelardo. Acá voy a colocar aquí. Epístola es un poema enviado en una carta. Chicos, no se preocupen, todo este material de diapositivas se lo voy a pasar al profesor Rafael para que les llegue a ustedes, ¿ok? Para que les llegue a ustedes. Muy bien, chicos, entonces tenemos al género lírico. Encontramos toda la poesía
Y subjetivo, recuerda, lírico es subjetivo, ¿por qué? Porque expresa las emociones y sentimientos del autor. Y está escrito en verso. Y aquí cada una de sus especies o subgéneros. ¿Ok? Ahora encontramos al otro género, que es el género épico. ¿Ok? Como te dije hace un momento, el género épico va a ser un género donde va a ser una hazaña realizada por un héroe. ¿Ok? O sea, va a haber un héroe en nuestra historia. Y él va a hacer una hazaña, va a ser algo extraordinario, fuera de lo común. ¿Ok? Y a diferencia del género lírico, va a ser objetivo. ¿Te acuerdas que el género lírico era subjetivo? Pues el género épico va a ser objetivo. ¿Por qué va a ser objetivo? Porque, como te dije hace un momento, se va a basar en algo que sí sucedió, con personajes que sí existieron. ¿Ok? Y ya lo vamos a ver posteriormente. Se va a basar en algo real, que sí sucedió. Ya de ahí va a fusionarse varias cosas, ¿no? Y al igual que el género lírico, va a estar escrito en verso. ¿Ok? Al igual en género lírico, va a estar escrito en verso. O sea, te va a relatar una historia, la historia de este héroe, ¿no? Que va a ser algo extraordinario, pero va a ser relatado como si fuera un poema. Te va a contar la historia como si fuera un poema. Por eso, si alguna vez usted lea la Odisea o la Ilíada en su versión original, escrita en verso, de repente no lo va a entender, ¿no? A primera lectura, va a tener que leerlo varias veces. Lo más fácil es cuando tú te compras la Ilíada y la Odisea, la adaptación, ¿no? A novela o a cuento. Pero si usted lee la versión original, lo va a encontrar como si fuera un poema. Y quizás le vaya a ser un poco más complicado de entender. ¿Ok? Entonces, al igual que el género lírico, también tiene especies, pero solamente tiene 3. ¿Ok? Solamente tiene 3 especies. ¿Y cuáles son estas especies? La que usted ve acá. La epopeya, a ver, lo voy a encender un poco más. La epopeya, el cantar de gesta y el poema épico. ¿Ok? La epopeya, el cantar de gesta y el poema épico. Aquí va, la primera diferencia va a ser las edades. Ustedes saben que a través de la historia ha sido dividida en edades, ¿no? Edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. ¿Sabemos todos ellos? Bueno, si no lo tienen al tanto, recuerden, ¿no? La historia se va a dividir en edades, ¿no? Edad antigua, que fue desde el nacimiento de la escritura hasta la caída de Roma occidental. La Edad Media, desde la caída de Roma occidental hasta la caída de Roma oriental, que fue en 1453. La Edad Moderna, que comienza de la caída de Roma oriental hasta la Revolución Francesa en 1789. Y la Edad Contemporánea, supuestamente la Edad Contemporánea es desde la Revolución Francesa hasta la actualidad, ¿no? Pero ya creo que ya es hora de cambiar, ¿no? Según esa división que se ha dado, es un poco antigua, pero aún se sigue tomando como base, ¿no? Para estudiar la historia. Y bueno, estas especies literarias, estas especies épicas, ¿ok? Van a ambientarse en diferentes edades. Por ejemplo, las epopeyas están ambientadas en la edad, ¿cuál es la edad más remota? La edad antigua, ¿ok? Esa es la edad más remota, ¿no? O sea, las epopeyas normalmente están creadas en la edad antigua. El cantar de gesta está ambientado en la edad media, ¿ok? Y el poema épico a finales de la Edad Media y al inicio de la Edad Moderna. A ver, aquí voy a hacer otra diferencia como lo hice con la Villarreal de San Marcos. Igual, aquí hay otra diferencia, ¿ok? Hay una obra épica, ahí apunta, ¿no? No piensa que hay algo de hablar. Hay una obra épica que se llama La Divina Comedia. No sé si algunos han escuchado La Divina Comedia. La Divina Comedia es una obra épica, la cual esta obra, chicos, un momentito voy a apagar la cámara para que cargue mi celular. Ya, un momento estoy apagando la cámara, pero se me está escuchando igual, ¿no? Ya, ok, para la San Marcos es una epopeya religiosa, ok, para la San Marcos, pero para la Villarreal es un poema épico, ok, ahí la diferencia. Para la San Marcos es una epopeya religiosa y para la Villarreal es un poema épico, según las universidades, ¿ok? No son mucha la diferencia. Si yo te estoy diciendo son contadas, pero yo siempre cuando vayan avanzando los temas te voy a decir, pero no son muchas. Queda la casualidad que el día de hoy hay 2 diferencias, ¿no? De la que te acabo de mencionar.
pero no son muchas las diferencias, así que no te hagas lío, ¿no? Son contadas las diferencias que hay entre estas dos universidades. ¿Ok? Bueno, continuamos. La epopeya va a estar ambientada en la Edad Antigua, ¿ok? Va a estar ambientada en la Edad Antigua, normalmente entre Grecia y Roma. Aquí vamos a encontrar dos epopeyas importantes, ¿ok? De un escritor que es la Ilíada y la Odisea, de un autor, perdón, porque la Ilíada y la Odisea no fue escrita, fue cantada. Ya posteriormente fue escrita, ¿ok? A ver, le hago una pregunta. Jordi Villanueva, deja de estar pintando, por favor, hijito. Estamos en academia, no estamos en colegio. Gracias, Villanueva. A ver, ¿quién es el autor de la Ilíada y la Odisea? ¿Alguien se acuerda? Es un personaje de Fox, el papá de Bart y Lisa. Homero. Homero. Mira, bueno, Homero. Homero, yo lo dije primero. Ustedes, muy bien, doctor. Homero, ¿no? Homero. Él es el autor de la Ilíada y la Odisea, pero no de Simpson, ¿no? Sino Homero el griego, Melesígenes, como supuestamente su verdadero nombre. Otra obra va a ser la Eneida, ¿no? ¿Alguien sabe quién es el autor de la Eneida? Por ahí, Camila López quizás, o Amarilis. ¿Alguien se acuerda? Virgilio. Muy bien, Virgilio, ¿no? Virgilio es el autor. Algo que no coloqué aquí, que es bueno agregar, ¿ok? Es que normalmente relata la historia de un héroe influenciado por los dioses. Algo muy interesante es que los dioses van a ser personajes muchas veces en estas obras, en estas epopeyas, pero no van a ser personajes principales, son personajes secundarios, que van a influenciar en la obra, sí, pero no van a ser personajes principales. Recuerda que los griegos el personaje principal es el hombre, ¿ok? El hombre. Así haya dioses como personajes, el personaje principal es el hombre, ¿ok? Tenemos el Cantar de Gesta, que va a estar ambientado en la Edad Media, la época medieval, donde estaban los caballeros, donde había un sistema llamado feudalismo, donde había el señor feudal, el que tenía más tierras y era más rico, ¿ok? Habían los caballeros. Y este héroe, ya no va a haber dioses, ¿no? Aquí este héroe va a tener la finalidad de luchar por su nación, va a tener la finalidad de luchar por su rey, por su país, ¿ok? Por su nación, por su rey. Aquí vamos a encontrar una obra muy interesante, que es el Cantar del Mío Cid, ¿no? Como podemos ver acá, el caballero Rodrigo Díaz de Vilar, ¿no? El Cantar del Mío Cid. ¿Alguien se acuerda quién es el autor del Cantar del Mío Cid? Anónimo. Anónimo. Es anónimo. ¿Qué significa anónimo? No se sabe quién fue el autor, ¿ok? Es totalmente anónimo. ¿Bien? Y en el poema épico, a diferencia de las dos especies anteriores, es más corto, ¿ok? El poema épico es más corto, no es tan extenso como el Cantar de Gesta y la epopeya, y está ambientado, ya te dije, ¿no? A finales de la Edad Media y inicios de la Edad Moderna. Y normalmente tiene tendencia religiosa, ¿ok? Aquí vamos a encontrar la Divina Comedia, que está escrita ¿por quién? Por Dante Alighieri, ¿ok? Dante Alighieri escribió la Divina Comedia, ¿ok? Entonces aquí tenemos nuestro género épico. A ver, pregunta para una retroalimentación veloz. Pregunta para Alexis Terán. Alexis, dime doctor, ¿quién fue la primera persona que va a hablar de literatura como un arte y va a estudiarlo? ¿Quién fue Alexis? Es un griego. ¿No te acuerdas, doctor? Ya, escucha, hijito. Jordi Villanueva, ¿tú te acuerdas? Es la primera persona que va a hablar sobre literatura como un arte, va a ser un griego, es un filósofo. ¿Te acuerdas, Jordi? Nada, Jordi. A ver, Nelly Velázquez, tu hijita, súbeme la autoestima. ¿Quién es la primera persona que va a hablar sobre Aristóteles. Aristóteles? ¿En qué libro? ¿En qué libro? Está en el chat. Poética, no se vayan a olvidar, ¿sí? Poética, ¿ok? Y los géneros de Aristóteles se lo van a encontrar como géneros aristotélicos o géneros clásicos, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son estos géneros que va a plantear Aristóteles? Ya vimos el primero, lírico, ¿ok?
Ya vimos el segundo, épico, y ahora vamos a ver el tercero. ¿Cuál es el tercero? El género dramático, ¿ok? El género dramático. Y este género dramático, ¿ok? Este género dramático, van a estar todas, como ya habíamos mencionado anteriormente, todas las obras de teatro, ¿ok? Todas las obras de teatro van a estar dentro del género dramático. ¿Está bien? Van a estar escritos ¿en qué? En diálogos. ¿Qué significa que van a estar escritos en diálogos? Si usted alguna vez agarra una obra de teatro para que la pueda leer, se va a dar cuenta que dice acto 1, el nombre del personaje, ¿no? Julieta, 2 puntos. Oh, Romeo, Romeo, ¿dónde estás que no te veo? Romeo, 2 puntos, estoy aquí bajo la sombra de este árbol, ¿no? Entonces te vas a dar cuenta que está el nombre del personaje y lo que va a decir. El nombre de los personajes, 2 puntos y lo que va a decir. Eso se le llama diálogos, ¿no? Las obras de teatro van a estar escritas en diálogo. Y van a estar divididos en actos, ¿ok? Si tú lees una novela, va a estar divididos en capítulos, ¿cierto? Un cuento va a estar dividido en capítulos. Pero en las obras de teatro va a estar divididos en actos, ¿ok? Acto 1, acto 2, acto 3, acto 4, acto 8. ¿Ok? Las obras de teatro van a surgir en honor a un dios, al dios del vino, al dios de la cosecha. ¿Alguno de ustedes sabe quién es el dios del vino, el dios de la cosecha? Dionisio. Dionisio, muy bien. Entonces, Dionisio, las obras de teatro van a surgir en honor a este dios. Antiguamente en la Grecia antigua, ¿ok? Los hombres querían honrar a su dios del vino, al dios de la uva, al dios de la cosecha, y empezaban a embriagarse, ¿no? En honor, hacían un festín extraordinario, ¿no? Y una vez alguien empezaba a hacer cantos en honor a este dios y alguien le respondió. Y esta idea, ¿no? De que le respondiera mientras el otro estaba haciendo cantos al dios Dionisio, nació como la primera escenificación de algo. Eso se fue mejorando, ¿no? Hasta que ya hubo un coro y hubo un actor, ¿no? Donde empezaban a responder y darle cantos y representar obras, ¿no? De esa manera nace las obras de teatro, ¿ok? Por cierto, un dato aparte, ¿no? Estas fiestas se hacían un 24 de diciembre, ¿no? O casualidad. Ya mucho después la Roma lo pone como el nacimiento de Jesús, ¿no? Cosa que no es cierto, ¿no? No hay fecha, no se sabe cuándo nació Jesús. Pero se celebra por costumbre, ¿no? El 24 de diciembre. Muy bien. Vamos con el género dramático. ¿Te acuerdas que habíamos dicho que el género lírico era subjetivo? El género épico era objetivo. ¿Qué será el género dramático? El género dramático es una mezcla de ambos. Es subjetivo y también es objetivo. ¿Okay? Es subjetivo y objetivo. O sea, va a ser una mezcla de ambos. ¿Por qué va a ser subjetivo? Porque el autor va a poner en el personaje mucho de emocional, mucho sentimental. Vas a ver que al momento de actuar, obviamente al momento de actuar, va a haber mucho sentimental. La emoción, el sentimiento tiene que transmitir hacia el espectador. ¿Y por qué va a ser objetivo? Porque se va a basar en algo real. ¿Ok? Entonces va a ser subjetivo y objetivo. Ahora, aquí tenemos 3 especies, conocidas como las especies mayores. Hay más especies, ¿ok? Conocidas como las especies menores, pero no son resaltantes en los exámenes de admisión, ¿ok?